fluido. Hasta ahora en Física 1 veníamos viendo, al principio empezamos viendo lo que era cinemática. Cinemática era el estudio del movimiento, o sea, lo describíamos al movimiento, sin preocuparnos por las causas que provocaban ese movimiento. Esas causas las aprendimos cuando empezamos a ver dinámica. Cuando empezamos a ver dinámica, recuerden las 3 leyes de Newton y definimos el concepto de fuerza. Pero luego prestamos atención en qué es lo que provoca las fuerzas. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Entonces, para entrar en el tema, digamos, con las teorías modernas en cuanto a lo que es fuerza, no es, más que nada se refieren a interacciones. La fuerza es una consecuencia de la interacción, es una sensación, pero vamos a seguir con el espíritu clásico, con el que vemos la materia. Y vamos a decir que en el universo las teorías actuales admiten que existen básicamente 4 tipos de fuerza y vamos a clasificarlas en 2. Vamos a definir las fuerzas de corto alcance y las fuerzas de largo alcance. Dentro de las fuerzas de corto alcance son las que se dan a nivel subatómico y no las van a estudiar ustedes en ninguna parte de sus carreras. Tienen nombres realmente muy creativos, se llaman fuerza fuerte y fuerza débil. Así como verán, los físicos a veces en esos momentos de inspiración dicen cómo le ponemos esta fuerza y ponele fuerza fuerte y cómo le ponemos esta otra y débil. ¿Qué te parece? Listo. Así se llaman las fuerzas. Estas fuerzas, como digo, tienen un alcance muy corto. La fuerza fuerte es la encargada de sostener la estructura interna del núcleo atómico para contraponerse. Ahora vamos a ver una de las fuerzas de largo alcance, que es la fuerza electromagnética, que en el núcleo atómico vamos a tener montones de protones con cargas positivas unidos entre sí. Esas cargas positiva con positiva, van a tender a repelerse, o sea que el núcleo atómico tendría tendencia a explotar por sí mismo. Y entonces la fuerza que lo sostiene unido al núcleo se denomina fuerza fuerte y tiene un alcance del orden de los 10 a la menos 15 metros. Sí, o sea, más allá de eso ya no tiene efecto. La fuerza débil todavía tiene un menor alcance, anda en el orden de los 10 a la menos 18 metros. Y la explicación es un poco más complicada, también tiene que ver con interacciones atómicas, es la responsable de la radiación beta, pero no importa, no entremos en esas cosas, no les quiero hacer muy larga la clase, así que dejemos la fuerza de corto alcance acá y vamos a la fuerza de largo alcance. La fuerza de largo alcance existe básicamente 2. Una es la fuerza electromagnética, que en realidad son 2 fuerzas en uno, porque tenemos la fuerza eléctrica por un lado y la fuerza magnética por otro lado, pero trabajan de una forma conjunta entre sí. La fuerza electromagnética la van a estudiar ustedes en Física 2, ¿sí? Van a ver todas las consecuencias de las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas son las fuerzas que actúan cuando las cargas eléctricas están quietas, ¿sí? Y se producen atracciones o rechazos entre sí. Las fuerzas magnéticas se generan cuando hay cargas en movimiento o corrientes eléctricas que generan campos magnéticos, el magnetismo, imanes, etc. Todas esas cosas están relacionadas con las fuerzas electromagnéticas. Las fuerzas electromagnéticas son la causa del 99% de todo lo que sucede en el universo, o sea, porque todo lo que para sostener una mesa entre sí unida hacen falta fuerzas entre las moléculas. Esas fuerzas son de la naturaleza electromagnética. Todo lo que nos mueve de alguna manera es consecuencia de fuerzas electromagnéticas. La luz es una radiación electromagnética, todo tiene que ver con el electromagnetismo. Ustedes lo van a aprender a eso en Física 2 y nosotros ahora vamos a ver lo que es la otra de la fuerza de largo alcance, que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética son fuerzas que van desde acá hasta el fin del universo, o sea que yo estaría en este momento ejerciendo una atracción gravitatoria
sobre Andrómeda, por ejemplo, o sobre cualquier parte del universo, porque obviamente es muy chiquitita. En cuanto a la fuerza, la magnitud relativa que tienen, en cuanto a cuál fuerza es más fuerte que otras, digamos que la más fuerte de todas es la fuerza fuerte, después le sigue la electromagnética, por último, en tercer lugar la fuerza débil y muy último lugar de todas, la más débil de todas es la fuerza de gravedad, pero muy lejos. No vamos a entrar en orden de magnitud, después les hago un apuntecito con el resto para que tengan un poquito más de información más duradera. La diferencia entre la electromagnética y la gravedad, o sea, la principal diferencia es que la fuerza electromagnética la puedo anular. O sea, yo puedo, no voy a, si tuviera una fuerza electromagnética que pudiera atraer a la Luna, podría hacer caer la Luna en este momento, pero para que eso ocurra yo tendría que generar una diferencia de cargas bastante importante, como para que la Luna, por ejemplo, esté cargada positivamente y la Tierra negativamente, y de esa forma se atrajeran. Si consiguiera ese desbalance, conseguiría una fuerza de atracción mucho más grande que la que existe actualmente, que es la debido a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, por el contrario, no existe manera de anularla. O sea, toda la fuerza de gravedad, solamente por la existencia de algo, ya genera una fuerza de gravedad y no existe manera de contrarrestarla. No hay nada que tenga antigravedad o que tenga gravedad negativa. La fuerza de gravedad es siempre una fuerza que se atrae en las cosas. O sea, la fuerza de gravedad genera una atracción entre dos cosas. La fuerza electromagnética puede ser atracción o un rechazo, de acuerdo a lo que sea. Esta, como les decía, la ven en Física 2 y esta la vamos a ver ahora. Con respecto a la gravedad, lo que nosotros vamos a estudiar es la forma en la cual entendió la gravedad, más o menos por primera vez, nuestro gran amigo Newton. Ya estuvimos tocando su tema en su momento. Newton publicó su teoría de la gravedad en el año 1687, si no me acuerdo mal. Por ahí, alrededor de ese año. Y se contrapone contra la otra gran teoría que existe sobre la fuerza de gravedad, que es mucho más precisa que la teoría de Newton y que es la que realmente tiene más adeptos hoy y más pruebas de que es realmente cierta, es la teoría de Einstein. Einstein publicó una teoría general de la relatividad que la publicó en el año 1915. La teoría general de la relatividad, a diferencia de la teoría especial de la relatividad que la publicó en 1905, la teoría general habla de los sistemas de referencia acelerados y las causas de la aceleración, etc., dentro de lo que habla de que en realidad la fuerza de gravedad no existe como fuerza, porque la gravedad y la masa son conceptos equivalentes. Pero ya no vamos a entrar en la teoría de la relatividad, vamos a ver algunas cositas que hacen falta para poder entender cuestiones que se pueden presentar acá. Existen otras gravedades, teorías de gravedad, la gravedad cuántica, y hay otras teorías, no nos vamos a meter en ellas. Nosotros, como dijimos, estamos viendo el enfoque clásico de la física, o sea que nos vamos a concentrar en lo que pensaba o descubría Newton al respecto. Así que borro la pizarra en cuanto a la clasificación de las fuerzas. Y vamos a ver qué descubrió Newton. Todo existe la famosa... Newton se apoyaba obviamente en esfuerzos, como decía en su momento, fue creo que Stephen Hawking el que dijo que todos en realidad nos apoyamos en los hombros de gigantes. O sea, hace falta alguien que haya casi llegado a una conclusión cierta, o que haya descubierto algo que antes no se conocía, o que haya planteado una forma de ver las cosas, y a partir de ese conocimiento seguir hacia adelante y ir más allá. Entonces yo necesito a alguien para poder subirme a ver algo más alto, necesito pararme en hombros de gente que ya sabía bastante, que no llegó a saber todo porque no le dio el tiempo de su vida. La vida es relativamente corta para todos, y entonces no alcanza a poder llegar a hacer el conocimiento de todo. Pero Newton, las leyes de Newton sobre la gravedad se apoyaron en las leyes de Kepler, que ahora vamos a ver cuáles son. Y Kepler a su vez
se apoyó para poder determinar sus 3 leyes, que son las importantes. Kepler fue un astrónomo muy conocido que vivió en los años 1500 y algo, casi 1600, y se apoyó Kepler en las leyes de Tycho. Tycho es un astrónomo, el verdadero nombre de Tycho es Tycho Brahe, es uno de los pocos personajes de la historia de la astronomía y de la ciencia que se lo conoce por su nombre de pila y no por su apellido. Entonces a Tycho era el nombre del astrónomo, se caracterizó por hacer mediciones muy precisas. El tipo fabricaba sus propios instrumentos y con esos instrumentos se dedicó a lo Skinner, cuando estaba junto con Bart Simpson, a medir las posiciones de todos los planetas que había y ahí las anotó en grandes tablas. Y entonces determinó mediciones muy precisas, pero muchísimo más precisas que lo que se podía realmente alcanzar en esa época, al punto tal que son casi tan precisas que las podemos usar hoy. ¿Sí? O sea, son a ese nivel de precisión, y el tipo lo hizo en el año 1500 más o menos. ¿Sí? Sobre esas precisiones o esas medidas tan precisas, Kepler estableció sus 3 leyes. Las 3 leyes de Kepler hablan sobre las órbitas de los planetas, donde tenemos el Sol y tenemos diferentes órbitas de distintos planetas. Las 3 leyes de Kepler decían una, que la forma de las órbitas no era circular como se creía hasta ese entonces, lo cual ya era una revolución, porque para la ciencia de Aristóteles, que era la que regía hasta ese entonces, el movimiento perfecto era el movimiento redondo, circular o esférico, en el caso de las cosas, cuerpos perfectos, y ya romper con que decir que los objetos celestes, que son los que pertenecen al cielo, o sea, a la creación, al mundo de Dios y de todos los personajes celestes que existen, que no son redondos, sino que son elípticos, con su primera ley, ya estaba rompiendo reglas bastante arraigadas en la manera de pensar que tenemos. ¿Sí? Acá Malena no está de acuerdo, pero vamos a decir, sí, Malena es así, no me discutas. Pero sigue sin estar de acuerdo. Bueno, ya la voy a convencer. Entonces decíamos, la primera de las leyes de Kepler, que era un tipo muy religioso, a pesar de romper esa regla, con lo cual llegar a estas cosas le costó. Kepler dijo muchas pelotudeces al margen de estas 3 leyes que son las correctas, inventó montones de cosas que no tienen ningún sentido, no vamos a desprestigiarlo porque ya llegar a esto es mucho. Así que Kepler era un tipo que tuvo una gran visión, al margen de los montones de delirios que también tuvo. Pero bueno, la forma de las órbitas son elípticas, con, en este caso, el Sol, que es lo que estudió Kepler. En realidad estudió los planetas, no se preocupó por el movimiento general de todos, sino de los planetas, que era lo que le preocupaba en ese entonces. En aquel entonces se creía que había solamente 5 planetas, en la época de Kepler, uno de ellos era la Tierra, así que era poquito lo que se conocía todavía de lo que tenemos hoy en el universo. Y el Sol estaba en uno de los focos de las elipses. La otra de las leyes, la segunda de las leyes que decía que hizo Kepler, era una ley de áreas que llamaba, o sea, ley de las áreas que recorría el planeta al moverse de un punto a otro en un tiempo 1. Vamos a suponer que esto sea otra área y moverse de acá en este tiempo. Si esto demora este mismo tiempo en llegar, pasar de acá hasta acá en el punto de la órbita, y este mismo tiempo demora en llegar hasta acá, el área que barre el planeta, midiéndolo con una línea recta y todo su recorrido, tiene la misma área. O sea, a los que tienen un poquito de conocimiento de matemática, ya a esta altura derivada deberían conocer. Básicamente lo que decía Kepler es que la derivada de las áreas con respecto al tiempo de las órbitas de un planeta era constante. La tercera de las leyes de Kepler, que es la que más atención le prestó, en realidad esta es una consecuencia también de las leyes anteriores, pero la que más atención le prestó, perdón, termino mi café antes de que se enfríe, le prestó Newton para poder hacer lo que viene después. Es una ley
que la vamos a llamar ley de los períodos, donde a partir de las tablas que teníamos de los tiempos de duración y de los radios de distancia, siempre teniendo en cuenta esto como un radio medio. O sea, si es una elipse, recuerden que una elipse no tiene el mismo radio para todo su recorrido, pero podemos calcular su radio medio, y para ese radio medio Kepler estableció de casualidad, no es que se haya el tipo a poner algo que es un procedimiento deductivo, sino que se puso a mirar numerito con numerito, a ver qué le salió, y encontró que el tiempo al cuadrado de la longitud del tiempo que demora el planeta de dar una vuelta completa alrededor del Sol, o sea, el tiempo de una órbita, era proporcional al radio al cubo. Fíjense que son relaciones bastante caprichosas, pero ya vamos a ver de dónde salen cuando veamos algunas cositas más de lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, esta ley, que era la ley de los tiempos, como les digo, René Kepler lo hizo tirando números al azar a ver qué sale, y encontró esa proporcionalidad de casualidad. Se cumple para todos los planetas iguales. O sea, todos los planetas, los 5 planetas que se conocían en ese entonces, seguían estos principios, estas 3 leyes, y con las 3 leyes que a partir de ahí Newton empezó a reconocer. Recuerden esto acá, lo vamos a volver a ver enseguida cuando veamos algunas cositas más avanzadas. Entonces, ¿qué estaba haciendo Newton? Newton un día estaba sentado abajo de su árbol, se iba a pensar, se iba a reposar a un árbol conocido, un manzano, y entonces Newton se sentaba a pensar sentadito abajo de la sombra de su manzano, y de golpe las malas lenguas dicen que le cayó una manzana en la cabeza. En realidad no es que le haya caído una manzana en la cabeza, posiblemente alguna le haya caído en la cabeza, pero no fue lo que pasó en realidad, sino que Newton vio caer una manzana. ¿Sí? Eso vamos a dárselo por cierto. Y entonces Newton en ese momento, justo cuando vio caer la manzana, resulta que estaba la luna por ahí adelante, y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cae la luna? ¿Sí? Entonces se puso a pensar Newton, ¿qué es lo que hace que la manzana se caiga y la luna no? Y en ese procedimiento fue el disparador de toda una serie de razonamientos, donde en realidad Newton llegó a la conclusión de que la luna sí se cae, ¿sí? Igual que la manzana. Entonces dijo, ¿cómo es que la luna no se cae? O sí, ¿por qué la luna no llega al piso? Y entonces, para poder hacer eso, vamos a imaginarnos, si la Tierra fuera plana, sabemos que no es plana, ¿no? Vamos a suponer que no es plana, pero bueno, nosotros ya vimos en algún momento el concepto de lo que era un tiro oblicuo. Un tiro oblicuo, yo tiro algo hacia arriba y termina cayendo todo en acción gracias a la aceleración de la gravedad, que ya la conocemos, que se llama G minúscula. ¿Sí? Y esto hace que alcanzamos y alcanzo. Si yo tiro esto con mayor velocidad, voy a llegar más lejos. Si tiro con mayor velocidad todavía, voy a llegar más lejos. ¿Sí? Esto suponiendo que la Tierra fuera plana. Pero ¿qué pasa cuando la Tierra no es plana? Cuando la Tierra no es plana y tiene cierta curvatura, esto sí va a seguir siendo siempre la línea. Esto va a caer acá, esto va a caer acá, y esto a lo mejor no cae nunca. ¿Sí? O sea, si yo tirara algo con la suficiente fuerza, el procedimiento de ir cayendo haría que siga cayendo, 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 y dé una vuelta completa alrededor de la Tierra. ¿Sí? Eso que llamamos una vuelta completa alrededor de la Tierra es una especie de tiro oblicuo, pero más largo, y es una órbita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Luna es como si alguien la hubiera tirado, ¿sí? Y estuviera cayendo permanentemente alrededor de la Tierra y no termina de caer nunca. ¿Sí? Entonces está todo el tiempo cayendo. Está en un tiro oblicuo, cayendo todo el tiempo, pero cae, y da toda la vuelta, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y sigue, y no cae nunca. Entonces eso es lo que motivó a por qué no cae la Luna. Porque la Luna se está moviendo, entonces tiene cierta velocidad. Entonces al estar moviéndose, este procedimiento de caer hace que la Luna se vaya cayendo. La manzana, en cambio, no se movía, sino que directamente caía para abajo, y por eso se caía, la veía caer. Entonces, ¿cuál era lo que hacía caer la Luna o la manzana? Lo que hace caer la manzana es lo mismo que hace caer la Luna, y entonces a partir de ahí
Newton empezó a razonar y a construir con qué forma tienen esas cosas o qué es lo que hace que la Tierra y la Luna caigan de una manera, o sea, la Luna caiga y la manzana también caigan, pero de una manera que, bueno, uno llegue al piso y la otro no, y con qué forma o qué provocamiento, qué tenemos, qué aceleraciones tiene. Nosotros, Newton, ya sabemos que determinó que la fuerza es igual a la masa por la aceleración que provoca. O sea que si yo aplico una fuerza sobre un objeto cualquiera, voy a encontrar una aceleración, ¿sí? Y esta es la causa, esta es la consecuencia. Esta masa nosotros la conocíamos como masa inercial, que es la masa que se opone a ser acelerada, o sea, la resistencia al cambio del movimiento. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza a una masa, le provoco cierta aceleración. ¿Sí? La causa, la consecuencia y lo que se resiste a ser acelerado es esa masa que la llamamos masa inercial. Entonces, vamos a ver qué es lo que provoca esa fuerza, porque en el caso de algo que cae, tenemos una masa, una manzana, y la aceleración sabemos que es la aceleración de la gravedad. Que nosotros conocemos como peso también, ¿no? Entonces el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Es lo que está provocado por una fuerza que en este caso, al estar relacionado con la fuerza, la aceleración que le provoca a esta masa, está causada por una fuerza que es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, Newton se puso a razonar y determinó una fórmula. Tampoco vamos a entrar demasiado en la justificación, porque como les digo, estoy tratando de recortar algunas cosas para que podamos ver todo este tema en el tiempo que tenemos limitado, y la horita que tenemos para ver estas cosas acá. La fuerza de gravedad va a ser proporcional a las dos masas que están siendo atraídas entre sí. O sea, recordamos que la fuerza de gravedad es la fuerza que atrae masas entre sí. Va a ser inversamente proporcional a la distancia que hay, al cuadrado de la distancia que hay entre las dos masas. Esta distancia es la distancia que hay entre la masa 1 y la masa 2, siendo en este caso la masa 1 la masa del planeta Tierra y la masa 2 la masa del objeto que está cayendo. Y cuando yo digo que es proporcional, siempre es lo mismo que decir que es igual a una constante por, ¿sí? Entonces esa constante Newton la llamó G mayúscula, y la llamó constante gravitatoria universal. Newton obviamente no tenía ni idea ni de cuánto era la masa de la Tierra, ni de cuánto valía esta constante. Ahora vamos a ver cómo más o menos se llegó a eso. Pero sí propuso el planteo de que era universal para todas las cosas del universo. Y eso es lo que hoy conocemos que es cierto. Esto realmente es cierto. Con esta ley, acá llegamos hasta la Luna. O sea, cuando nosotros llegamos a decir, o sea, dejemos de lado las teorías conspirativas, de que, bueno, nuestro amigo Stanley Kubrick hizo películas inventando todas las cosas. En realidad no, vamos a suponer que realmente sí, el hombre llegó a la Luna. El hombre llegó a la Luna mandando un cohete al espacio, y ese cohete no solamente llegó a la Luna, sino que emitió sondas que la Voyager, por ejemplo, que ya en este momento está saliendo de los límites del sistema solar. ¿Sí? Y entonces ya pasó, nos mandó fotos de Júpiter, de los anillos de Saturno y de montones de cosas que fue viajando. La Voyager fue lanzada al espacio en el año 1976, por ahí 76 o 77, uno de esos años, y desde ahí está viajando, pasando por todos los planetitas que hay en el sistema solar, los que tuvo el alcance. Obviamente algunos no le quedaron de camino, pero bueno, fue pasando por planetas que hay y fue mandando fotos de lo que fue reconociendo. Y para poder hacer ese recorrido, los científicos del momento hicieron los cálculos necesarios utilizando la ley de Newton de la ley de la atracción gravitatoria. Esta constante, entonces, al decir universal, quiere decir que vale lo mismo en todo el universo. O sea que si yo estoy acá en la Tierra y tengo cierta atracción gravitatoria hacia cualquier objeto que tenga a mi alrededor, esta atracción gravitatoria va a ser referida a mi masa, que son más o menos unos 100 kilos, a la de otro objeto que haya a mi alrededor. Es mucho más chiquita que la fuerza de atracción del amor, por supuesto. Esas fuerzas no las vamos a tener en cuenta ahora en física, no tenemos manera de medirlas.
Pero la fuerza de atracción gravitatoria que yo tengo contra cualquier objeto, contra esta lapicera por ejemplo, tenemos una atracción, pero es tan chiquitita. Ahora vamos a ver, les adelanto un spoiler, la constante G vale 6,6732 por 10 a la menos 11. Muy chiquitito. ¿Qué quiere decir? Que acá adelante del 6 tenemos 11 ceros. ¿Sí? 0,000666732. ¿Sí? Por 10 a la menos 11. Las unidades son, obviamente, para poder que esto me tiene que dar newtons. Acá tengo que compensar newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Entonces esto me da la fuerza que tengo acá. Newtons, cancelo con los metros al cuadrado acá, cancelo con los kilogramos al cuadrado. Me quedan los newtons de nuestras fuerzas. ¿Sí? Entonces es muy chiquitita. Como les dije, la fuerza gravitatoria es la más chiquita de todas las 4 fuerzas que existen en el universo, pero vale lo mismo entre cualquier cosa que esté acá y la atracción que existe entre cualquier par de cosas que hubiera en otras galaxias, en Marte, en la Luna, el Sol con respecto a la Tierra con respecto a la Luna, la Tierra con respecto a la manzana. Todas tienen este valor de esta constante gravitatoria universal, que ya vamos a ver cómo se determinó su valor. ¿Sí? Como les decía, Newton en este momento no sabía ni cuánto valía. Y no hay que confundirla con la otra G minúscula, ¿sí? O sea, no, por más que se llamen G, esta G es G mayúscula, esta G que mide la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la Tierra es la G minúscula. Esta G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Son cosas distintas, tienen que ver, por eso es que se llaman G. Pero esta es una constante que vale en todo el universo. El valor de esta G solamente es válido en la superficie de la Tierra, en ningún otro lado. ¿Sí? O sea, esta G solamente en la superficie de la Tierra, esta vale en todo el universo, que es la constante gravitatoria entonces universal. Bueno, como les decía, esta constante no se conocía. Para poder medirla hubo un inglés que se llamaba Cavendish. Cavendish no quería medir exactamente la constante gravitatoria, sino lo que quería era medir la densidad de la Tierra. Y para poder medir la densidad de la Tierra, el tipo inventó un experimento muy complicado de fabricar, pero sobre todo porque las constantes que estamos viendo, fíjense que son valores muy chiquititos. Se lo voy a dibujar acá más o menos. De todas maneras vamos a recortarlo. Para explicación lo mejor que podamos. Esto vamos a hacerlo en una balanza de torsión. Lo que hizo Cavendish es tener dos bolas muy grandes, o lo más grandes que pudo, unidas a través de un eje, donde colgada por un alambrecito había otro eje con otras dos cosas. Estos vamos a suponer que pasan por un lado, con dos bolitas más chiquititas, donde la fuerza de atracción que había entre esta bola y entre esta bola y esta, provocaba que este eje rotara o intentara rotar cierto ángulo hacia acercarse hacia las otras bolas más grandes. Y esto acá era un resorte, o sea, era algo que trataba de volver a su posición inicial, y entonces, de acuerdo a la cantidad que se acercaba a esto, que era muy chiquitito, y la constante del resorte, pudo determinar los valores iniciales de la constante de gravitación. Una vez que conocemos la constante de gravitación, ya podemos entonces, a partir de otros datos que conocemos, porque si nosotros sabemos, este es el experimento con el cual se determinó el valor de G, con bastante precisión para la época, no importa cuánto haya sido, este valor se fue corrigiendo a medida que fabricamos mejores instrumentos y tomamos mejores medidas, ¿sí? Pero bueno, el valor que alcanzó y permitió alcanzar una primera aproximación, porque si nosotros sabemos que la fuerza de atracción gravitatoria es igual a G por la masa de la Tierra, por la masa de cualquier objeto, sobre la distancia al cuadrado de ese objeto, entre los dos objetos, o sea, entre los centros de los objetos. Nosotros tenemos acá nuestro planeta Tierra y un objeto que está cayendo. Tenemos una distancia que va a ser
muy parecida a lo que tendríamos que suponer el radio de la Tierra. El radio de la Tierra ya se conocía cuánto valía, la forma de medir las distancias, son cuestiones geométricas. Los geómetras basaban su posición de acuerdo a las longitudes de las sombras con respecto al Sol y de acuerdo a la posición que estaban. De hecho, las primeras aproximaciones de cuánto mide el metro, recuerden que el metro se medía a partir de la longitud de este punto de un cuarto de vuelta de la Tierra, que era 10 millones de metros, ¿sí? O 10.000 kilómetros. Entonces toda la vuelta alrededor de la Tierra son 40.000 kilómetros, y por lo tanto, si tenemos 40.000 kilómetros dividido 2pi, tenemos el radio de la Tierra, que es 6.400 kilómetros más o menos. O sea, el radio de la Tierra son más o menos 6.400 kilómetros. 6.376, pónganle, después búsquenlo en Google a esta información, pero 6.400 es una buena aproximación. Entonces, si la manzana cae de 1 metro o 2, esto son 6.400.000 metros, entonces tenemos 6.400.000 metros en lo que tenemos acá. Si esta es la masa de la manzana, que la conocemos, no importa, porque sabemos que la fuerza es igual a la masa de la manzana por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? O sea, la fuerza del peso es la masa, que este valor lo podemos medir, porque simplemente medimos cuánto tiempo demora en caer la manzana y sabemos cuánto vale la aceleración de la gravedad. Entonces este valor ya se conocía, que era 9,81 metros por segundo al cuadrado. La masa de la manzana, n kilos, lo que sea, o las unidades que se hayan usado en la época, no me acuerdo cuándo se fabricó, se inventó el kilo. Pero bueno, la masa de la manzana es la misma masa que está provocando esto. Y acá tenemos algo. Hago un pequeño paréntesis acá, ya vamos a volver sobre este tema. Observen que acá estoy usando la masa 2 veces, ¿sí? En este caso es lo que no habíamos visto antes, que es la masa inercial. Esta masa aplicada acá es la que provoca como causa. Esto es todo el valor de la fuerza. Causa de consecuencia resistencia. ¿Sí? Esto acá, la masa de la manzana está incluida junto con la masa de la Tierra y esta constante y la distancia como los elementos que participan en que todo esto me da cuánto vale esa fuerza. ¿Sí? Esta misma masa yo la utilizo para decir qué tanto se resiste a moverse. Entonces esta masa aplicada de este lado es lo que la conocemos como masa inercial, que es la masa que se resiste a ser acelerada. La masa que está de este lado es la que causa esta misma aceleración y por eso esto la llamamos masa gravitatoria. Ahora vamos a volver esto acá. Sin perdernos de la explicación, volvemos. Como sabemos que la fuerza es igual a la G, sabemos que son iguales, pero en ese entonces no se sabía tanto y es algo que puso bastante en jaque a los científicos. Si nosotros sabemos que estas masas son iguales, las podemos cancelar, con lo cual nos queda que G es igual a G grande, G chica es igual a G grande por la masa de la Tierra, por la distancia que es prácticamente el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Entonces de todo esto lo acababa de determinar Cavendish, esto se conocía geométricamente. Este valor se conoce porque se mide, ¿sí? Y de todo esto lo único que no conocemos es la masa de la Tierra, con lo cual la masa de la Tierra, despejándola de acá, es igual a la aceleración de la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado dividido la constante de gravitación universal. Entonces, si yo mido este valor, lo determino gracias a Cavendish, puedo encontrar cuánto vale la masa de la Tierra y más o menos, haciendo los números, la masa de la Tierra más o menos son 6 por 10 a la 24 kilogramos. Y la vamos a ver, la vamos a usar bastante después de esto. Entonces decíamos, a partir de haber medido esta atracción, para esto yo no necesito saber la masa de la Tierra, sino simplemente saber cuánto es la resistencia del resorte que está girando y cuánto se giró, entonces cuánto fue la fuerza que se provocó de atracción entre esta masa y esta masa, puedo llegar a determinar cuánto vale la masa de la Tierra simplemente haciendo este razonamiento. Entonces, gracias a Cavendish que midió el valor de G, hagan un numerito en su casa si quieren. Volvemos a este tema. Donde tenemos las dos masas, ¿no? Entonces esto es interesante
porque, como les digo, esta masa que está de este lado es parte de la causa que provoca la consecuencia, y esta masa es la que se resiste. Esta es la masa inercial. Esta masa, como es parte de la causa, es la masa que provoca la fuerza de gravedad y la llamamos masa gravitatoria. Y es una pregunta que mantuvo en vilo a los científicos durante muchísimo tiempo. ¿Por qué la masa gravitatoria es igual a la masa inercial? Que son iguales. Esto es, gracias a preguntarse esto, es que Einstein determinó la teoría general de relatividad, donde uno de los postulados, una de las bases de esa teoría es el que llamamos principio de equivalencia. Que básicamente lo que dice es que en realidad la masa es la gravedad, es la aceleración provocada a la curvatura del espacio-tiempo y un montón de cosas muy entretenidas. A los que les guste la física no los voy a aburrir con esto, solamente les digo, a los que les interese vayan a ver principio de equivalencia, y ahí está, dentro de un experimento mental, entre otras cosas, donde se imaginaba a una persona encerrada dentro de un ascensor sin ventanas, etcétera, como para poder llegar a descubrir este principio. No vamos a entrar en esto, digamos, pero bueno, el principio de equivalencia ya se probó y determina que la masa gravitatoria es igual a la masa inercial, por lo tanto esta cancelación que se hizo intuitivamente en ese momento, ahora es perfectamente válida. Una de las cosas que podemos llegar a saber también, o sea, si nosotros dijimos que la fuerza es igual a G por la masa de la Tierra por la masa de cierto objeto sobre la distancia al cuadrado es igual a la masa por G, con lo que encontramos que G es igual a la G por la masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado. Es que obviamente este valor de G, que nosotros decimos que vale 9,81, esto es una constante, la masa de la Tierra es siempre la misma. Este valor depende de la distancia al centro de la Tierra. Nosotros cuando vimos tiro oblicuo, tiro vertical o caída libre, habíamos visto que podíamos considerar esta aceleración más o menos constante dentro de los parámetros del ser humano. ¿Sí? Si nosotros decimos la distancia a medida que yo me aleje del centro de la Tierra, obviamente este radio va a ser más grande y este valor tiene que ser más chiquitito. ¿Pero cuánto más chiquitito? Para que ustedes se hagan una idea, a nivel del mar, dijimos que el promedio es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esto en realidad es un promedio porque sabemos que la Tierra, ya dijimos, tiene forma de geoide, o sea, forma de planeta Tierra, que es más aplanado en los polos y más grande en el ecuador. Y además, no solo eso, sino que además está girando, con lo cual, al estar más cerca del centro del universo, del centro del planeta Tierra, los polos, vamos a tener un G más grande que al estar sobre el ecuador, donde voy a tener un G más chiquitito. ¿Sí? Porque estoy más lejos, y no solamente porque estoy más lejos, sino que además, como la Tierra está girando, va a haber cierta aceleración centrífuga hacia afuera, que va a tender a disminuir. O sea, si yo quiero adelgazar, es fácil, me voy al ecuador y me peso ahí. Voy a tener un peso más chiquitito. Más o menos la diferencia está que acá es 9,85 y acá 9,77, 76, sí, más o menos, para que tengan una idea. Pero bueno, tampoco es que voy a bajar mucho de peso haciendo eso, pero si me quiero autoconvencer a mí mismo, digo, bueno, yo me voy al ecuador y peso menos. El peso, correcto, la cantidad de masa va a seguir siendo la misma, el peso va a ser menor. Si yo me muevo 10 kilómetros, recuerden que esta distancia más o menos son 6.400 kilómetros. ¿Sí? Si yo me voy 10 kilómetros más allá, o sea, casi nada, con respecto a 6.400, ¿sí? A 10 kilómetros de altura, ¿qué mide 10 kilómetros de altura? ¿Sí? Como decía, dentro de las alturas que tenemos en la Tierra, 10 kilómetros es la altura más alta que tenemos en la Tierra, que está a la altura del Everest. El Everest
tiene una altura de 9.800 kilómetros, 9.900 por ahí, anda redondo, con lo cual 10 kilómetros estamos más encima de lo que es el Everest, y a 10 kilómetros de altura G vale más o menos 9,80. O sea, fíjense la diferencia que hay a nivel ser humano. El ser humano nunca, sin ninguna ayuda externa, alcanzó alturas más allá de lo que es el Monte Everest. Más o menos es la altura en la que vuelan los aviones. Los aviones andan todavía más abajo, porque andan alrededor de los 10.000 pies, 20.000 pies, y el pie vale 30 centímetros, con lo cual estaría en los 3 kilómetros de altura, más o menos, 6 kilómetros de altura, anda un avión. Salvo cuando te vas por arriba del Everest, que por ahí les cuesta bastante porque no pueden volar tan alto, tan fácil los aviones. Entonces, siempre que yo esté a la altura de los aviones, todo, voy a tener un G que va entre 9,80 y 9,81. Si me voy 100 kilómetros más arriba, 100 kilómetros, para que se haga una idea de cuánto mide, es más o menos el límite superior de la atmósfera. Más o menos. En ese valor, si lo tengo anotado por acá, el valor de G, lo pueden calcular también, está más o menos 9,53. Fíjense que sigue siendo un valor muy, muy bajito. A la altura, o sea, muy poco el cambio que hay. Es a una altura de 400 kilómetros, que es más o menos la altura a la que orbitan las estaciones espaciales, los cohetes espaciales y los satélites. El valor de G anda alrededor de 8,5. ¿Sí? Esto después fíjense, por caso con más precisión, 8,7 tengo anotado acá yo, más o menos 8,5. 400 kilómetros. Y si me voy más alto todavía, por ejemplo, a la altura de la Luna, ¿sí? La Luna está en promedio a 400.000 kilómetros, 380.000, ¿sí? Anda entre 380 y 420.000, de acuerdo a si estamos cerca o más lejos. Cuando es la superluna, es cuando estamos más cerquita. La Luna anda más o menos entre 170.000 kilómetros, y cuando la Luna se aleja, en la parte más de la elipse, más lejos, la tenemos a más de 400.000 kilómetros, pero a 400.000 kilómetros, esto acá anda en el orden de los... ¿Cuántos ceros son? Ahí más. 2. O sea, 0,0027, o sea, 2 milésimas de metro por segundo al cuadrado es la aceleración de la gravedad a la altura de la Luna. ¿Sí? Y en el medio tenemos todos datos, lo podemos calcular en función del valor de G. O sea que yo, a medida que me alejo de la Tierra, tengo una aceleración que me atrae hacia la Tierra cada vez más chiquitita. Les podría explicar por qué el radio al cuadrado, pero no, por una cuestión de tiempo, no nos va a dar el tiempo para ver todo. Así que vamos a cerrar esta discusión acá y vamos a ver cosas más importantes. Primero tema más importante que tenemos que ver es cuánto valen las velocidades y los tiempos de las órbitas. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar algo que está en órbita, por ejemplo la Luna misma, ahora vamos a hacer el cálculo con la Luna. Yo tengo acá la Tierra y tengo la Luna que da una vuelta alrededor de la Tierra. Para poder moverse va a tener cierta velocidad, porque acá obviamente hay una fuerza de atracción y una fuerza que provoca una aceleración. Entonces, para poder comprender estos movimientos, vamos a simplificar el concepto diciendo que esta órbita es un círculo. Es una elipse, sabemos, pero por una cuestión de simplicidad y porque ya conocemos las ecuaciones, vamos a reducirla a un círculo, no le estamos ahorrando por tanto. Con lo cual vamos a usar las fórmulas de los movimientos circulares. Ya sabemos entonces que la fuerza es igual a G por la masa de la Tierra, por la masa de la Luna, sobre la distancia que hay por la Luna al cuadrado, y que esta fuerza es igual a la masa de la Luna por la aceleración centrípeta que tiene la Luna, que sería G a la altura de la Luna, y sabemos que la aceleración es igual a B al cuadrado sobre R. ¿Sí? Recuerden, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Esto ya lo vimos antes como parte de las fórmulas de movimiento circular. También sabemos que la velocidad es igual a 2pi por el radio de toda la vuelta, o sea, la longitud de la circunferencia, dividido el tiempo en que demora en dar una vuelta. ¿Sí? Con lo cual, metiendo esto de este lado,
y cancelando las masas de la Luna, tenemos que estar, llegamos a b cuadrado sobre r es 2πr al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado, 2pi cuadrado sobre r, todo esto al cuadrado. Y esto es igual a 4pi cuadrado r cuadrado sobre t cuadrado, con lo cual esto acá se cancela. Si esto lo hago sobre r, se me va uno de los r's, y esto es igual a g por la masa de la Tierra sobre r al cuadrado, con lo cual esto pasándolo para acá y pasando, dividiendo el resto, o sea, esto dividiendo, encuentro con que t al cuadrado es igual, vamos a pasar todo para el otro lado, 4pi cuadrado, que es lo que me quedó acá, dividido g por la masa de la Tierra por el radio al cubo. R cuadrado multiplicado por r me da radio al cubo. Entonces, esto es toda una constante, 4 es un número, pi es una constante, g es la constante universal de la gravitación, la masa de la Tierra es una constante, o sea, la Tierra no cambia, y por lo tanto el tiempo de órbita de cualquier cosa que orbita alrededor de la Tierra al cuadrado es igual a esta constante por el radio al cubo, o sea, una de las leyes de Kepler, ¿sí? O sea, el tiempo al cuadrado con respecto al radio al cubo. Si nosotros queremos saber cuánto valen esos tiempos, yo puedo calcular esto que vamos a hacer para la Luna. Hacemos los numeritos. Ponemos tiempo al cuadrado igual a 4pi cuadrado por el radio de la Tierra de la Luna, que es 4 por 10 a la 8 metros, todo elevado al cubo, todo dividido g, que es 6,67 por 10 a la menos 11, y la masa de la Tierra, que es 6 por 10 a la 24 kilos. Sacamos la raíz cuadrada de todo esto para sacarlo de una sola vez. Poniendo todos estos números en la calculadora y haciendo todos los cálculos más o menos, este tiempo nos da más o menos, y redondeando, alrededor de 28 días, que es el tiempo en el cual la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Más o menos un mes. O sea, no es casualidad que los meses duren más o menos 30 días. La longitud del mes está determinado por todo el proceso de que demora la Luna en dar una Tierra, todas las sincronizaciones del ser humano, el periodo que de las mujeres, y otro tipo de cosas, está todo asociado a cosas naturales, como ser la longitud, yo no sé qué tanto afecta, por qué la Luna afecta cada cuánto tiene la menstruación en las mujeres, pero esto es muy concreto y depende, la duración es la misma, 28 días. De hecho, si ustedes ponen 3 o 4 mujeres viviendo juntas durante mucho tiempo, van a ver que todas sincronizan sus periodos, siempre van a tenerlo todos simultáneamente al mismo tiempo, todas juntas. Pasa con los animales también, que sincronizan sus celos. Pero bueno, la longitud de un mes es el tiempo que demora la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Más o menos 28 días. Si queremos calcular la velocidad que tiene la Luna, simplemente vamos a 2πr sobre t, donde r nuevamente es 4 por 10 a la 8, el tiempo ya lo ponemos acá, y esto más o menos, haciendo todos los cálculos, nos da alrededor de 1000 metros por segundo. O sea que la Luna se mueve a 1 kilómetro por segundo en su desplazamiento orbital. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Obviamente esto es porque la fuerza de atracción gravitatoria tenemos acá. Si yo me alejo más acá, ya tengo una órbita más larga, voy a tener, para permanecer en órbita, voy a tener que moverme más despacio, ¿sí? Entonces, si yo me acerco para poder dar una vuelta, obviamente, si yo me muevo solamente a 1 kilómetro por segundo, me caigo enseguida. O sea, mi tiro oblicuo no me alcanza para la vuelta. Yo, para poder moverme a esta velocidad, tengo que tener una velocidad mucho más grande que la velocidad que tiene la Luna. Y esa velocidad la tengo que ir reduciendo. O sea, cuando yo me acerco a la Tierra, la velocidad que necesito para estar en órbita es más grande que la velocidad que necesito para estar en órbita cuando yo me alejo todavía más. ¿Sí? Y esto que les estoy contando es lo que provoca lo que conocemos como las mareas. Algunos de ustedes van a ser ingenieros navales,
y a todos los que vivimos en Mar del Plata, las mareas nos interesan. ¿Qué es lo que causa las mareas? ¿Qué es lo que hace que las mareas tengamos más alto o más bajo el mar en su momento? Si nosotros tenemos la Tierra y la Luna girando, en realidad ambas giran con respecto al centro de masas, o sea que la Tierra está dando una órbita alrededor del centro de masas y la Luna está dando una órbita alrededor del centro de masas, que los dos del centro de masas entre la Tierra y la Luna más o menos está a unos 5.000 kilómetros de distancia del centro, con lo cual estaría dentro de la Tierra. ¿Sí? Recuerden los 6.400 kilómetros que tenemos de radio acá, el centro de masa está acá dentro de la Tierra. La Luna tiene una masa de 1,7, o de, ¿cuánto es la masa de la Luna? Yo les digo. La masa de la Luna tiene una masa de 7 por 10 a la 22 kilos y la masa de la Tierra de 6 por 10 a la 24. O sea, es bastante grande la Luna, pero si hacemos con respecto a la media nos da 5.000 kilómetros más o menos de distancia desde la Tierra, o sea, acá, adentro de la Tierra. Y sabemos que toda la Luna gira con la misma velocidad, por lo tanto toda la Tierra gira con la misma velocidad. Nos interesa más qué pasa con la Tierra. ¿Sí? La Luna va a pasar un efecto similar. Pero para la Tierra estar en órbita alrededor de su centro de masas, tiene que estar toda en órbita a determinada velocidad. Cuando yo estoy más cerca del centro de masas, para poder mantenerme en órbita, tengo que moverme más rápido. Y para cuando esté más lejos del centro de masas, o sea, del centro de la órbita, tengo que moverme más despacio. Pero ¿qué pasa? Me muevo siempre todo a la misma velocidad. Por lo tanto, si yo me muevo más despacio que lo que me tengo que mover, me voy a estar cayendo. Entonces, todo lo que está de este lado de la Tierra se cae hacia el centro de la rotación. Y lo que está más lejos, que se mueve más despacio, que tendría que moverse más despacio, pero se mueve más rápido porque se mueve junto con la Tierra, para poderme mantener en órbita me tendría que mover más despacio, pero me muevo a la velocidad de la Tierra, por lo tanto me estoy escapando. Por lo tanto me estoy escapando y alejando, y por lo tanto se provoca una elipse de mareas, donde tenemos lo que está más lejos de la Luna, tenemos marea alta, y lo que está más cerca de la Luna tenemos marea baja. Digo, marea alta también. ¿Sí? Y lo que está sobre los ejes contrarios es donde tenemos la marea baja. Entonces tenemos dos mareas altas, una porque está cayéndose y otra porque se está alejando de la Luna, porque todo se mueve a la misma velocidad, cuando tendría que esto moverse más despacio y esto moverse más rápido para mantenerse en órbita. Entonces se provoca lo que es la marea. Simultáneamente todo este conjunto está alrededor del Sol. El centro de masa del Sol está bien adentro del Sol, mucho más grande. Esta distancia son unos 150 millones de kilómetros. No vamos a ver la masa del Sol, no importa, pero el Sol provocaría a su vez otro desfasaje similar, ¿sí? Lo que está más lejos de la Tierra se aleja, se escapa del Sol, y porque se mueve a una velocidad más alta de lo que tendría que moverse, y esto que se mueve a una velocidad más baja se cae. Entonces tenemos dos elipses simultáneas que son las elipses de las mareas. La suma de estas dos elipses es lo que nos da los puntos de marea alta y marea baja. Cuando los dos ejes están cruzados es cuando tenemos la marea más baja de todas. Esto se da cuando la Luna está en cuarto creciente o cuarto menguante. Si yo tengo el Sol y la Tierra y la Luna puestos simultáneamente juntos, tengo los dos elipses superponiéndose, tengo las mareas más altas posibles. Esto se llama sisigia. Creo que se escribe así. Que es cuando los tres planetas están alineados, o sea, los tres objetos celestes están alineados, y provoca que tenemos las mareas más altas. Esto se da cuando la Luna es nueva o cuando la Luna es llena. ¿Sí? Porque la Luna nueva es cuando tenemos la Luna de este lado y la vemos oscura, porque vemos la parte de atrás de la Luna, y cuando la vemos de este lado la vemos toda iluminada por el Sol. También se da obviamente cuando hay un eclipse de cualquier tipo, solar o lunar, de cualquiera de los dos tipos. Entonces, en caso de los eclipses o la luna llena provoca las mareas más altas. ¿Por qué? Porque estamos alineados en el mismo eje, el Sol, la Tierra y la Luna. Las fuerzas de mareas, entre otras cosas, es lo que provoca que la Luna siempre nos muestre la misma cara a nosotros, porque el movimiento que a lo mejor al principio estaba girando,
la Luna no es exactamente redonda, o no era perfectamente redonda al principio, y termina, cuando yo tengo esto acá, algo que se acerca un poco más tiende a acercarse, a caerse, y entonces un fibrón va a terminar girando alrededor de cualquier planeta en esta posición, porque esta posición es inestable. Una vez que tenemos acá, no solamente gira, sino que además se tiende a girarse, porque esto quiere escaparse y esto quiere caer, y provoca un movimiento tan fuerte que hasta lo podría llegar a partir al fibrón por la mitad, porque esto está cayendo más rápido. En un agujero negro eso puede pasar. La gravedad hace que la diferencia de un centímetro para acá o más para allá sea suficiente como para partir la diferencia de fuerza muy grande. Tenemos muy poquitito tiempo. Les quiero decir la última cuestión. ¿Sí? Voy a dejar unas par de fórmulas por acá, porque tenemos muy poquito tiempo. Los tiempos de órbita, dijimos recién que los calculábamos. Yo voy a anotar las fórmulas de una manera muy sencilla porque sabemos de lo que vimos recién. Cuando yo quiero calcular un tiempo de órbita, lo que hago simplemente es la raíz cuadrada de 4pi cuadrado sobre g, sobre la masa, lo que quiero poner en órbita, por el radio al cubo, ¿sí? Y si quiero calcular el radio de una órbita en particular, sobre la cual yo tengo el tiempo, hago al revés, ¿sí? Esto sería g por la masa por el tiempo al cuadrado sobre 4pi cuadrado, raíz cúbica, ¿sí? Y para calcular la velocidad de una órbita utilizo la fórmula ya conocida, 2pi por r sobre t. Esta fórmula se las dejo acá para que calculen. Y hay un tema muy interesante, me alcanza el tiempo para darlo, que es el tema de los satélites y las órbitas de los satélites. Hay un satélite, vamos a dejar esta fórmula sacar un segundito, ¿ya se vieron bien? ¿Sí? El tiempo de los satélites de comunicaciones. Hace poquito grandes polémicas con respecto a los ARSAT y todas esas cosas de la Cristina que envió los ARSAT 1 y los ARSAT 2 al espacio. Hay un satélite especial, que es lo que se usa como satélite de comunicaciones, que tiene la característica, esto lo descubrió un escritor de ciencia ficción que era Arthur C. Clarke, el mismo que escribió 2001, La Odisea del Espacio, entre otras grandes novelas, gran escritor de ciencia ficción. El tipo propuso que si yo tuviera un satélite que se moviera en órbita alrededor de la Tierra con el mismo tiempo en el cual la Tierra da una vuelta sobre sí misma, ¿sí? O sea que el tiempo de órbita del satélite sea igual a un día. Este satélite nosotros lo veríamos siempre en la misma posición. ¿Sí? Si yo estuviera acá, doy una vuelta, si yo me muevo el satélite se mueve junto conmigo, entonces lo tengo siempre arriba de mi cabeza. Con lo cual, yo desde la Tierra, yo simplemente apunto, ya sabiendo dónde está el satélite, apunto una antena, las antenas de DirecTV o lo que sea, las apunto al determinado lugar donde los satélites van a estar siempre en la misma posición. Yo no tengo que andar ajustando la antena y siguiendo para dónde va el satélite, sino que lo veo, apunto siempre lo mismo. Y esto es lo que se llama una órbita geoestacionaria, porque se mantiene aparentemente quieta sobre nuestras cabezas, o geosincrónica también, es otro nombre que se le puede dar, donde la idea es que el satélite dé una vuelta justo en el mismo tiempo en el cual la Tierra da una vuelta sobre su eje. Ese tiempo, que son un poquitito menos de 24 horas. 25 segundos. Bueno, no me da el tiempo. La órbita esta calculan con la fórmula que vimos antes y les va a dar una órbita de 42.100 kilómetros más o menos. O sea que tenemos 37.200 kilómetros de altura. Yes. Que tenemos acá. Bueno chicos, lamentablemente no me alcanzó el tiempo para poder explicar